Ella estaba al borde de la desesperación. María, sola y embarazada, abandonada por quien debería haber estado a su lado. En su 8º mes de embarazo, lucha por sobrevivir en medio del frío, el hambre y la desolación. Pero el destino nunca cierra todas las puertas. En su camino aparece él, Alejandro, aquel compañero de escuela tímido y reservado que se ha convertido en un hombre exitoso, seguro de sí mismo e increíblemente atractivo. ¿Podrá él derretir el hielo en su corazón? Alejandro cree que María tiene una familia, pero la verdad se revela demasiado tarde. Ella oculta su dolor, pero él lo ve con claridad. Cuando el pasado se encuentra con el presente, pueden sanar las viejas heridas. En la atmósfera mágica de las fiestas navideñas, bajo las luces de las guirnaldas, surge entre ellos algo más que una simple amistad. Ella teme confiar. Él teme perderla otra vez. Pero el tiempo no se detiene. El bebé está a punto de nacer, y sus sentimientos están listos para estallar como fuegos artificiales festivos. Un apartamento frío, María sostiene su vientre. Alejandro grita, ¿por qué no dijiste nada? Sus lágrimas, no quería ser una carga. Su mano en su mejilla, nunca fuiste una carga para mí. María estaba sentada en un banco de madera frío en un pequeño parque cubierto por la primera nevada del invierno. Sus delgados hombros estaban cubiertos por un viejo abrigo que había pertenecido a su madre. Ese abrigo, que hacía tiempo había perdido su forma y su calor, seguía siendo el único recuerdo de los días en los que se había sentido amada y protegida. Sus manos se aferraban con fuerza a su vientre redondeado, como si tratara de dar calor al bebé que crecía dentro de ella. Ese pequeño ser era su única esperanza, su único motivo para seguir adelante. De las ramas de los árboles caía una ligera capa de escarcha que crujía suavemente bajo los pies de los pocos transeúntes. Pero María no percibía la belleza que la rodeaba en aquella tarde de invierno. Su mirada estaba fija en la distancia, donde, bajo la suave luz de las farolas, se distinguían las siluetas de un parque infantil. Tiempo atrás, lo que ahora parecía otra vida, había soñado con pasear allí con su hijo, con jugar y reír juntos. Esos sueños calentaban su corazón, pero ahora todo eso parecía inalcanzable, como si observara su propia vida desde otro mundo, frío y distante. El amargo dolor de la traición de Carlos la atravesaba cada vez que lo recordaba. Apenas 2 meses antes, él había sido el hombre con quien quería compartir su vida. Pero en cuanto se enteró de su embarazo, todo cambió. Su rostro cuando ella le dio la noticia quedó grabado en su memoria para siempre. Sorpresa, desconcierto y, luego, un muro de indiferencia. «Ese no es mi problema», le dijo él, mientras recogía apresuradamente sus cosas. Recordaba cómo lo había suplicado, cómo le había prometido que se las arreglaría sola, que él no tendría que hacerse responsable de nada. Pero Carlos solo esbozó una sonrisa fría antes de añadir, «Me voy. Y por favor, no me busques más». Desde entonces, la vida de María se había convertido en una lucha por sobrevivir. Los pequeños ahorros que había logrado reunir se fumaron en pocas semanas. Había encontrado una pequeña habitación en las afueras de la ciudad, donde el viento se colaba por las ventanas y la calefacción fallaba constantemente. Apenas le alcanzaba el dinero para comprar pan y leche. Intentaba ahorrar en todo para que al bebé no le faltara nada, pero en los últimos días sus fuerzas estaban desapareciendo. La desnutrición y el frío comenzaban a pasarle factura, sentía mareos con frecuencia, y a veces el vientre se le tensaba dolorosamente, obligándola a sostenerse de las paredes para no caer. Aquella tarde había salido de casa para caminar un poco y entrar en calor. Su habitación le parecía una jaula helada que llenaba su corazón de desesperanza. El aire frío le cortaba las mejillas, pero el movimiento le ayudaba a mantenerse un poco más caliente. Caminaba lentamente por la avenida del parque, entre las pocas farolas que emitían una cálida luz. La nieve caía suavemente sobre su cabello, creando la ilusión de algo mágico, aunque por dentro María no sentía más que vacío. Sus pasos se hicieron más lentos a medida que sus fuerzas la abandonaban. Volvió a sentarse en el mismo banco donde había estado hacía media hora. Cerró los ojos, recostándose contra el respaldo de madera fría. ¿De verdad merezco todo esto?, pensaba.
Su monólogo interno fue interrumpido por un sonido inesperado. Alguien la llamó. ¿María? La voz le resultaba familiar, pero demasiado inesperada como para creer en su realidad. Abrió los ojos lentamente y levantó la mirada. A 1 metro de distancia estaba un hombre, y por un instante no pudo reconocerlo. Se veía tan diferente. Alto, elegante, con un abrigo caro, una bufanda despreocupadamente colocada sobre los hombros y unos zapatos brillantes que claramente no eran para la nieve. Su corazón se detuvo al reconocerlo. Era Alejandro, un compañero de clase al que no veía desde hacía más de 10 años. ¿Eres tú?, preguntó él nuevamente. Su voz era suave pero reflejaba asombro. Ella no pudo responder de inmediato. Algo la ahogaba en la garganta. Sentía como las lágrimas traicioneras comenzaban a llenar sus ojos, y para ocultarlas desvió la mirada. Alejandro, pronunció al fin en voz baja, encontrando la fuerza para hablar. Él sonrió, acercándose. Su mirada estaba llena de calidez y una especie de alegría infantil, como si hubiera encontrado un viejo juguete que había perdido hace años. ¿Cuántos años han pasado? Nunca imaginé encontrarte aquí, y menos a estas horas. ¿Cómo estás? ¿Estás sola? Sus preguntas se sucedieron rápidamente, pero ella sentía que la estudiaba detenidamente, tratando de comprender por qué lucía tan cansada y demacrada. María asintió, intentando no mostrar su estado. Estoy bien, solo, salí a tomar un poco de aire fresco. Pero su voz tembló, y Alejandro lo notó. Su sonrisa se desvaneció un poco, y en sus ojos apareció una leve sombra de preocupación. ¿Estás segura? Pareces un poco cansada. ¿Todo está bien? Ella volvió a asentir, pero en ese momento el bebé dentro de ella se movió bruscamente, y sin querer llevó una mano a su vientre. Alejandro vio su gesto, y su expresión se tornó seria por un momento. ¿Estás embarazada? Su pregunta sonó casi como una acusación, y María sintió como sus mejillas se llenaban de calor. Asintió, bajando la mirada. Sí, respondió en un susurro. Durante unos segundos hubo silencio. Alejandro parecía reflexionar sobre su respuesta, pero luego volvió a sonreír, esta vez de manera suave, casi paternal. Felicidades. Estoy seguro de que tu esposo lo tiene todo bajo control. El corazón de María se contrajo dolorosamente. Esposo. Ojalá eso fuera cierto. Respiró hondo para contener las lágrimas. Gracias, fue lo único que pudo decir. Pero Alejandro no apartaba su mirada de ella, como si intentara descubrir algo que ella intentaba ocultar. Alejandro la miraba con atención, y su sonrisa comenzaba a desvanecerse, dando paso a una expresión de preocupación. Dio un paso más cerca, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. Perdón si hago demasiadas preguntas, dijo con suavidad, pero realmente pareces cansada. ¿Estás bien? María intentó sonreír de nuevo, pero esta vez sus labios apenas se movieron. No quería que nadie supiera de sus problemas, especialmente alguien a quien no había visto en tanto tiempo. Además, en sus ojos vio algo nuevo, confianza, fuerza, una diferencia marcada con el tímido y callado Alejandro que recordaba de la escuela. Estoy bien, repitió ella. Solo estoy un poco cansada. ¿Vives por aquí?, continuó él. Ella asintió sin entrar en detalles. Sí, cerca de aquí. Pero Alejandro no estaba satisfecho con su respuesta. Notó cómo sus dedos apretaban nerviosamente la tela de su abrigo y cómo sus labios se fruncían ligeramente para ocultar un temblor. Déjame al menos acompañarte a casa, ofreció, con un tono firme pero amable. María negó con la cabeza. No, no es necesario, dijo rápidamente. Puedo arreglármelas. Él frunció el ceño, y en su rostro apareció una determinación que María no esperaba ver. No puedo dejarte sola en este estado. Hace frío, además ya es tarde. No es seguro. El corazón de María comenzó a latir con más fuerza. Por un lado, entendía que él sinceramente quería ayudarla, pero por otro, su orgullo y el miedo a que alguien se entrometiera en su vida la hacían retroceder.
No quería que él supiera en qué condiciones vivía, no quería su lástima. Alejandro, de verdad, estoy bien, dijo en voz baja. Gracias por preocuparte, pero ya me voy. Se levantó del banco, tratando de mantener el equilibrio, pero de repente sus piernas flaquearon. Todo a su alrededor comenzó a desdibujarse, y sintió como el aire frío le atravesaba los pulmones. Alejandro reaccionó al instante, sujetándola del brazo para evitar que cayera. María. Su voz sonó más fuerte que antes, llena de preocupación. Intentó decir que estaba bien, pero en lugar de palabras, solo salió un débil suspiro de sus labios. Sus ojos se cerraron, pero aún podía sentir las manos firmes de Alejandro sosteniéndola. No estás bien, dijo él con firmeza pero suavemente. Y no voy a permitir que vayas sola. Cuando María recuperó la conciencia, ya estaba sentada en un coche. El aire cálido del calefactor le acariciaba las manos frías. Lentamente abrió los ojos y vio a Alejandro escribiendo algo en su teléfono, sentado frente al volante. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz débil. Él se giró hacia ella, y su rostro mostró una expresión más tranquila. Te desmayaste. Decidí llevarte al hospital para asegurarme de que todo esté bien. No, exclamó ella, incorporándose de repente. No necesito ir al hospital. Yo no tengo dinero. Alejandro frunció el ceño, y sus ojos reflejaron una firme resolución. No te preocupes por el dinero. Yo me encargo de todo. Ahora lo único que importa es que cuides de ti misma y del bebé. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le daba vergüenza su debilidad, el haberse permitido llegar a esa situación. ¿Por qué haces esto?, susurró ella. Su mirada se suavizó, pero permaneció seria. Porque no puedo dejarte sola en este estado. Esas palabras sonaron tan simples pero tan sinceras que María ya no pudo contener sus emociones. Su orgullo finalmente se rompió, dejando paso al cansancio y al tan esperado sentimiento de no estar sola. Gracias, Alejandro, apenas pudo decir, apretando la tela de su abrigo como si buscara apoyo en ello. Él no respondió nada, pero su determinación y confianza ahora le parecían una fortaleza detrás de la cual podía refugiarse, aunque solo fuera por un momento. María estaba sentada en silencio dentro del cálido coche, sintiendo como su corazón poco a poco volvía a su ritmo normal. De reojo miró a Alejandro, quien parecía completamente concentrado en la carretera. Sus manos sujetaban el volante con seguridad, y cada uno de sus movimientos irradiaba calma y cuidado. El coche se detuvo suavemente en un semáforo, y él giró la cabeza hacia ella. Si no te gusta la idea del hospital, puedo llevarte a mi casa, propuso él. Descansarás, entrarás en calor. Puedo prepararte algo caliente. A tu casa. María lo miró sorprendida. No es necesario. Tú tienes tus cosas, no quiero ser una carga. Alejandro esbozó una ligera sonrisa. ¿Una carga? María, no eres una carga. Tú, se detuvo un momento, buscando las palabras, eres alguien que fue importante para mí. Y, siendo sincero, no puedo dormir tranquilo sabiendo que estás en este estado. Sus palabras la conmovieron. El orgullo seguía luchando dentro de ella, pero el cansancio, el miedo y la desesperación pesaban más. Exhaló profundamente y asintió. Está bien. Pero solo por una noche. Como tú digas, aceptó él. Pero te prometo que te sentirás mejor. Cuando llegaron a su casa, María no pudo ocultar su asombro. Era una vivienda amplia pero acogedora, rodeada de un jardín cubierto de nieve. La luz cálida que salía de las grandes ventanas iluminaba suavemente el patio, creando una atmósfera de paz y comodidad. ¿Vives aquí?, preguntó ella, su voz llena de incredulidad. Sí, respondió él con sencillez, abriendo la puerta del coche. Pero no te fijes en el tamaño. Es solo un lugar donde descanso después del trabajo. Al entrar, María sintió como el calor la envolvía. En la sala ardía una chimenea, y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. Alejandro le indicó con un gesto que se sentara en el sofá.
Siéntate, descansa. Ahora te traigo algo caliente. Ella se sentó con cuidado en el suave sofá, tratando de no ensuciarlo con su viejo abrigo. Sus ojos recorrieron la habitación, libros en las estanterías, fotografías familiares. Alejandro notó su interés. Esos son mis padres, dijo él, colocando una taza de chocolate caliente frente a ella. Ahora viven en el campo, pero intento visitarlos cuando puedo. María tomó la taza, sintiendo como el calor del líquido templaba sus dedos. Miró pensativa a Alejandro. Has cambiado, dijo en voz baja. Eres diferente. Más seguro de ti mismo. Él sonrió ligeramente. El tiempo nos cambia a todos, María. Pero tú también has cambiado. Ella bajó la mirada, intentando ocultar las lágrimas. No estoy segura de que sea para mejor. Alejandro frunció el ceño, se sentó a su lado y le tocó suavemente la mano. No digas eso. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero yo todavía veo en ti a esa chica fuerte y bondadosa que recuerdo de la escuela. Su corazón dio un vuelco. Esas palabras eran justo lo que necesitaba escuchar ahora, cuando parecía que el mundo entero estaba en su contra. Esa noche, sentados junto a la chimenea, hablaron largo y tendido. Alejandro le contó cómo había trabajado duro para construir su vida, enfrentándose a obstáculos que fortalecieron su carácter. María, con cautela, como si temiera ser juzgada, compartió sus experiencias, cómo perdió su empleo, cómo el padre de su hijo desapareció, dejándola sola, y cómo había luchado desesperadamente por sobrevivir por el bien de su bebé. Siento que he fallado a mi hijo, susurró, bajando la cabeza. No le ha fallado, dijo Alejandro con firmeza. Estás luchando. Y eso es más de lo que muchos hacen. Esas palabras le dieron una nueva esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que estar sola. Alejandro, ¿por qué haces todo esto?, preguntó, levantando los ojos hacia él. Él la miró, su expresión llena de calidez y sinceridad. Porque quiero verte sonreír otra vez. Esas simples palabras fueron más fuertes que todo lo que había escuchado en años. En ese momento, María comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. María inhaló profundamente, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Las palabras de Alejandro, su cuidado y determinación, penetraban profundamente en su alma, derrumbando las paredes que había construido alrededor de sí misma durante años. Asintió en silencio, como si estuviera aceptando algo importante que solo ellos dos podían comprender. María despertó en el suave sofá, cubierta con una manta. La luz del sol matutino se filtraba a través de las grandes ventanas, y en el aire flotaba el aroma del café recién hecho y algo dulce. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Sobre la mesa de café había una bandeja con una taza de café, croissants y una nota. Tomó la nota. Buenos días, María. Quería darte la oportunidad de descansar, por eso no te desperté. En la cocina encontrarás todo lo que necesitas para el desayuno. Si quieres hablar o necesitas algo, estoy cerca. Alejandro. Esas simples palabras hicieron que una débil sonrisa apareciera en su rostro. No estaba acostumbrada a tal cuidado. Siempre había tenido que confiar solo en sí misma, pero ahora, todo era diferente. María salió a la cocina, donde encontró a Alejandro sentado a la mesa con su laptop. Estaba concentrado, pero al verla, sonrió de inmediato. Buenos días. ¿Cómo te sientes?, preguntó, levantándose y señalando una silla para que se sentara. Mucho mejor. Gracias, por todo, respondió ella, tratando de ocultar su vergüenza. No hay de qué. Alejandro puso una taza de café frente a ella. Estaba pensando. Si estás lista, hoy podríamos hacer algo importante. ¿Qué exactamente?, preguntó ella, con algo de sospecha. Él se sentó frente a ella y la miró fijamente a los ojos. Buscar un lugar para ti y tu hijo. Poco a poco recuperar tu vida. Te mereces condiciones normales, María. Su corazón se apretó. Por un lado,
agradecía su propuesta, pero por otro, el miedo y el orgullo seguían luchando dentro de ella. Había aprendido a no confiar en nadie, y aceptar tal ayuda le resultaba extraño. Alejandro, no puedo permitirte esto. No quiero ser una carga para ti, dijo, mirando hacia abajo. No es una carga. Es mi responsabilidad como amigo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sufres, respondió él con firmeza. Por favor, dame la oportunidad de ayudarte. Sus labios temblaron, y las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. Asintió. ¿Está bien? Pero te prometo que te devolveré todo tan pronto como pueda. Alejandro sonrió. Trato hecho. Una propuesta inesperada. Después del desayuno, salieron hacia la ciudad. Alejandro le mostró varios apartamentos que ya había preparado para su visita. Cada uno de ellos era acogedor, con vistas al parque o a una calle tranquila. Pero en un momento, María se detuvo de repente y lo miró con preocupación. Alejandro, no puedo aceptar esto. Estás haciendo demasiado por mí. Él suspiró, sabiendo que no sería fácil disipar sus dudas. Luego, pensó un momento y dijo: entonces permíteme ofrecerte una alternativa. ¿Cuál?, preguntó ella, algo a la defensiva. He abierto un pequeño centro cultural en el centro de la ciudad. A menudo organizamos eventos, clases de música para niños. Podrías ser profesora allí. Sé que te gusta la música y podrías enseñarles mucho a los demás. Sus ojos se abrieron de asombro. Enseñar. Pero, ni siquiera estoy segura de que pueda hacerlo. Lo harás, dijo él con confianza. Eres fuerte y talentosa. Y esto te dará la oportunidad de comenzar desde cero, sin sentir que debes nada a nadie. Su corazón dio un vuelco. Esa propuesta parecía, al mismo tiempo, aterradora y salvadora. Lo pensaré, respondió ella en voz baja, sintiendo como se encendía una chispa de esperanza en su interior. Por la noche, cuando regresaron, María se sentó en la sala, mirando el chisporroteo de las llamas en la chimenea. Alejandro se sentó junto a ella, sosteniendo 2 tazas de té. ¿En qué piensas?, preguntó, dándole una de las tazas. En lo extraño que es todo, confesó ella. Hace unos días pensaba que mi vida había terminado. Y ahora, gracias a ti, todo parece diferente. A veces la vida da giros inesperados, dijo Alejandro. Lo importante es no tener miedo de aceptar ayuda y creer en uno mismo. Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad de ser feliz. Pero en su interior, aún permanecía el miedo, ¿y si todo esto resulta ser demasiado bueno para ser verdad? Su mirada se posó en su mano, que descansaba junto a ella. Sin pensarlo, cubrió su mano con la suya. Gracias, Alejandro. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Él apretó suavemente su mano en respuesta, sus ojos brillaban con el reflejo del fuego, pero en ellos había esa seguridad que lo convertía en su apoyo. Lo lograrás, María. Estoy seguro de ello. Nuevo trabajo, nuevas esperanzas. María aceptó la propuesta de Alejandro de ser profesora en su centro cultural. Al día siguiente, él la llevó allí para presentarle al equipo y mostrarle el lugar. El edificio resultó ser acogedor, con amplios salones donde los niños tomaban clases de música, danza y pintura. En una de las aulas había un piano de cola, que atrajo de inmediato la atención de María. «Podrías comenzar con esto», dijo Alejandro, señalando el instrumento. «Tenemos muchos niños que sueñan con aprender a tocar». María pasó suavemente los dedos por las teclas, como si estuviera comprobando si aún mantenía su conexión con la música. Unas cuantas notas se esparcieron por la sala, despertando en ella una sensación olvidada de alegría. Se giró hacia Alejandro y dijo suavemente: «Lo intentaré». La primera clase salió mejor de lo que esperaba. Los niños la escuchaban con interés, y su entusiasmo inspiraba a María a tener nuevas ideas. Cada vez que alguno de los estudiantes tocaba una melodía, sentía como su corazón se llenaba de orgullo y calidez.
Después de la clase, Alejandro se acercó a ella con una taza de té. «Estuviste increíble hoy», dijo. «¿Ves? Te lo dije, lo lograrás». Ella sonrió, pero luego se sonrojó al notar algo más en su mirada, algo más allá de la simple aprobación. «Gracias», respondió, apartando la mirada. «Hace tiempo que no me sentía útil». «Eso ya es parte del pasado», dijo él con seriedad. «Te mereces lo mejor. Y esto es solo el comienzo». Sin embargo, la felicidad de María no duró mucho. Una noche, al regresar a casa, notó que alguien la observaba desde lejos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aceleró el paso, esperando que fuera solo producto de su imaginación, pero la sensación de inquietud no la dejaba. Cuando finalmente llegó al apartamento, Alejandro ya la esperaba en la puerta. Su rostro se oscureció al ver su estado de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Me pareció que alguien me estaba siguiendo», confesó ella, tratando de calmarse. «Tal vez solo fue una coincidencia». Alejandro frunció el ceño. «No creo que sea algo que debas ignorar. Estás a salvo aquí, pero quiero que tengas cuidado. Si algo así vuelve a ocurrir, dímelo de inmediato». Un sentimiento de culpa la invadió por involucrarlo en sus problemas, pero aún así asintió. «Está bien. Gracias por preocuparte por mí». «No es preocupación, María. Es cuidado», dijo él con firmeza. «Quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase». Varios días después, Alejandro, como siempre, fue a recoger a María para llevarla al trabajo. Pero esta vez se veía concentrado y serio. En el coche reinaba el silencio, hasta que él de repente comenzó a hablar. «María, necesito contarte algo», comenzó, sin apartar la vista de la carretera. Ella se tensó, esperando algo malo. «¿De qué se trata?», preguntó con cautela. Él respiró hondo, como si estuviera preparando sus pensamientos. «No fue por casualidad que estuve en esa plaza la noche en que nos conocimos. Sabía que vivías cerca y te estaba buscando». Los ojos de María se abrieron de sorpresa. «¿Me buscabas? ¿Pero por qué? Han pasado tantos años». «Precisamente por eso», respondió él. «No podía olvidarte, María. Fuiste una parte importante de mi vida, aunque tú no lo supieras. Cuando supe que estabas aquí, supe que tenía que encontrarte». El corazón de María dio un salto. Esas palabras sonaban tan inesperadas que no sabía cómo responder. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Él la miró, y en sus ojos se reflejaba sinceridad. «Porque temía que me rechazaras. Pero ahora ya no puedo seguir en silencio. María, quiero estar a tu lado. No solo como amigo o ayudante. Quiero ser parte de tu vida. Y de tu familia». Esas palabras la tomaron por sorpresa. Ella lo miró, sin saber cómo responder. Su corazón se sentía dividido entre el miedo y la esperanza, entre el pasado y el futuro. Alejandro apenas pudo susurrar. Él suavemente tomó su mano. «No te pido que respondas de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y siempre estaré a tu lado, si tú lo deseas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Ella apretó su mano en respuesta, sin saber lo que les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su corazón revivía. Después de la confesión de Alejandro, María se sentía desconcertada. Sus palabras despertaron en ella sentimientos encontrados, gratitud por su cuidado, esperanza por algo más, pero también miedo de volver a confiar y fracasar. Los días en el centro cultural se convirtieron en un refugio para ella. Se sumergía en el trabajo, evitando conversaciones demasiado profundas con Alejandro. Pero su presencia siempre estaba allí, apoyadora pero discreta. Nunca presionaba, ni exigía una respuesta, dándole espacio. Una tarde, cuando los niños se fueron y en la sala solo quedaban ella y el piano, Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de sí. «¿Puedo?», preguntó, señalando el instrumento.
María lo miró sorprendida. ¿Tocas? Un poco, admitió él. Hace mucho tiempo tomé clases. Pero luego la vida me llevó por otro camino. Se sentó junto a ella en el piano, tocando con cautela algunas teclas, como si probara si sus manos aún recordaban la música. María lo observaba y una sonrisa involuntaria tocó sus labios. «Todavía lo recuerdas», dijo ella, cuando él tocó una melodía simple. «Solo gracias a ti», respondió él, mirándola. «En la escuela decidí aprender a tocar para impresionar a una chica». Su corazón dio un brinco. «¿Y lo lograste? ¿La impresionaste?» «Entonces, no. Pero ahora, no lo sé». María se sonrojó y apartó la mirada. Pero Alejandro cuidadosamente puso su mano sobre la suya, obligándola a mirarlo nuevamente. «Sé que no estás lista para darme una respuesta. Y no te apuro. Pero quiero que sepas, no solo quiero ayudarte. Quiero que seas feliz». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron lo más profundo de su alma. Sin embargo, el pasado continuaba persiguiendo a María. Unos días después de su conversación, al regresar a casa, volvió a notar una figura que la seguía. Esta vez, la sombra no desapareció, la persona se acercó. Era su exmarido, Carlos. Su mirada era pesada y su voz cortante. «¿Pensaste que no te encontraría?», gruñó, bloqueando su camino. «Me robaste a mi hijo». María retrocedió, sintiendo que la pánico la envolvía. «Me dejaste. Me abandonaste cuando estaba embarazada». «Fue culpa tuya», respondió fríamente. «Y lo vas a pagar». María no tuvo tiempo de contestar antes de que Alejandro estuviera a su lado. Su figura apareció de la oscuridad y su voz sonó firme y amenazante. «Aléjate de ella». Carlos se rió. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe salvador? No sabes con quién te estás metiendo. Sé una cosa, ya no te atreverás a tocarla». María miró a Alejandro, sin creer que él estuviera de nuevo allí, justo en el momento necesario. Su seguridad le dio una sensación de protección. Carlos, vacilante, retrocedió y les lanzó una última mirada. «Nos veremos de nuevo». Cuando se fue, Alejandro se giró hacia María. «¿Estás bien?». Ella sintió, aunque sus manos todavía temblaban. «¿Por qué estás aquí?». «Vi que alguien te seguía antes. Decidí asegurarme de que estuvieras a salvo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias. No sé qué habría hecho sin ti». «Nunca más estarás sola, María», dijo él, con firmeza, apretando su mano. En los días siguientes, Alejandro organizó protección para María. Insistió en que se mudara a su casa mientras se resolvía la situación con Carlos. María resistió durante mucho tiempo, pero finalmente aceptó. Vivir cerca de Alejandro resultó no ser tan aterrador como pensaba. Su casa era espaciosa, pero acogedora. Él creó un ambiente de paz y seguridad para ella y su hijo. Cada día encontraba más razones para confiar en él. Su comunicación se volvía más profunda, más sincera. María comenzó a notar que su corazón, que alguna vez estuvo roto, comenzaba a sanar lentamente. Una tarde, cuando estaban sentados en la terraza observando la puesta de sol, Alejandro tomó con suavidad su mano. «María», empezó, «sé que el camino hacia la confianza es largo. Pero quiero que sepas, para mí, tú lo eres todo». Ella lo miró, y en sus ojos reflejaban todas sus luchas, miedos y nueva esperanza. «Alejandro», susurró, «no sé qué pasará después. Pero quiero intentarlo». Su sonrisa iluminó todo a su alrededor. «Eso es suficiente». Y en ese momento, María sintió que finalmente había dado un paso hacia una nueva vida. Cada vez pasaba más tiempo en la casa de Alejandro, adaptándose a su nuevo entorno. Su hijo, Miguel, rápidamente se llevó bien con el dueño de la casa. Alejandro encontraba fácilmente maneras de hacer reír al niño. A veces le daba pequeñas lecciones de guitarra, otras veces le leía libros antes de acostarse.
María observaba con ternura cómo su hijo reía junto a Alejandro, olvidando por primera vez en mucho tiempo su miedo del pasado. No podía dejar de admirar lo cariñoso que Alejandro era con Miguel, como si siempre hubiera sido parte de su vida. Una noche, después de que Miguel se quedara dormido, Alejandro se acercó a María, que estaba junto a la ventana mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, le preguntó, acercándose suavemente. En lo rápido que todo ha cambiado, confesó ella. Hace un mes pensaba que no tenía futuro. Alejandro tocó suavemente su hombro. Tu futuro recién comienza, María. Todo lo que ha pasado hasta ahora no te define. Ella se giró hacia él, y sus ojos brillaron con lágrimas de gratitud. Tuve miedo durante tanto tiempo de confiar en las personas. Pero tú me hiciste creer de nuevo. Él sonrió, pero en sus ojos se veía que esperaba esa confesión. Solo quiero estar cerca, dijo él. No importa cuánto tiempo te lleve confiar en mí. Pero el mundo que María había comenzado a construir volvió a estar en peligro. Un día, cuando recogía a Miguel de la escuela, notó que Carlos estaba parado junto a la puerta. Se veía tenso, como si estuviera listo para actuar. Al verla, se acercó. Quiero hablar, comenzó, tratando de no llamar la atención. María sintió como el miedo la envolvía de nuevo. No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Al contrario, su voz se volvió más fría. No puedes simplemente borrar de tu vida a alguien como si nada. Ella apretó con más fuerza la mano de Miguel. Tú tomaste esa decisión. Pero Carlos no parecía dispuesto a rendirse. Volveré, María. Y reclamaré lo que es mío. Ella no respondió, pero por dentro sentía como la ira comenzaba a arder. Ese hombre no tenía derecho a seguir destruyendo su vida. Al llegar a casa, le contó a Alejandro lo sucedido. ¿Te amenazó otra vez?, preguntó él, con voz llena de preocupación. María asintió. Dijo que volvería. Alejandro la abrazó, permitiéndole sentir su apoyo. Me aseguraré de que no pueda hacerte daño. Al día siguiente, Alejandro se reunió con un abogado para discutir cómo proteger a María y a su hijo. Estaba decidido a cerrar de una vez por todas la puerta al pasado para que María pudiera vivir tranquila. Una semana después, todo cambió. Carlos desapareció de repente, como si nunca hubiera existido. Alejandro no le contó a María lo que había hecho, pero ella sentía que había puesto todo de su parte para protegerla. Ahora nada se interponía entre ellos. Sus días estaban llenos de calor y sus noches de risas. Poco a poco, Alejandro y María empezaron a construir su relación, llena de respeto mutuo y sinceridad. Una noche, durante una cena familiar, Alejandro se levantó de la mesa, miró a María y a Miguel, y tomando su mano, dijo: Quiero que siempre estemos juntos. No solo como amigos, sino como familia. Miguel, al escuchar esto, aplaudió felizmente, y María, sintiendo como su corazón se llenaba de emociones, susurró: Yo también lo quiero. Y en ese momento, comprendió que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado no solo el amor, sino también un hogar donde siempre serían bienvenidos.